Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González, soy médico y el día de hoy, junto a ti, haré la revisión acerca de un tema de endocrinología conocido como insuficiencia adrenal. Iniciemos por la definición, y es que la insuficiencia adrenal es una disminución de hormonas adrenocorticales, que incluye los glucocorticoides, andrógenos adrenales y en algunos casos mineralocorticoides, que se clasifica en primaria, secundaria o terciaria. La enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal primaria por un desorden directo de las glándulas suprarrenales. Al hablar sobre la epidemiología, como veremos más adelante, en realidad la insuficiencia adrenal tiene muchísimas causas y etiologías bastante diversas, entonces engloba una gran cantidad de enfermedades, desde congénitas a adquiridas, etc. Por lo tanto, en realidad la epidemiología depende mucho de la causa, pero en general cuando hablamos acerca de una insuficiencia adrenal, sucede por ahí entre los 20 y 50 años, sobre todo en los adultos. En los niños tiende a ser más por causas genéticas, como veremos más adelante, y tiene una predisposición por afectar al sexo femenino. Particularmente se pueden encontrar algunos antecedentes heredofamiliares de autoinmunidad, y esto es importante por dos razones. Uno, es que una causa importante de la insuficiencia adrenal, sobre todo de la primaria, o sea, enfermedad de Addison, es una adrenalitis autoinmune, como veremos en la porción de etiologías. Esta adrenalitis autoinmune tiende a acompañarse de otras enfermedades autoinmunes. Significa que tal vez si una mujer desarrolla esta enfermedad autoinmune, tal vez su mamá, su tía, hermanas o alguien más en su familia había tenido otra enfermedad autoinmune. Quizá había tenido una enfermedad tiroidea, como puede ser una enfermedad de Hashimoto u otra más. O aún más específico es que quizá dentro de la misma persona tal vez tenía un antecedente previo patológico de una enfermedad autoinmune asociada. Tal vez esta persona, por ejemplo, había tenido enfermedad celíaca y ahora empezó con signos y síntomas asociados a esta enfermedad. Es importante comentar que una causa de relevancia de la insuficiencia adrenal es el uso de glucocorticoides. Entonces eso también tiene importancia porque particularmente es un fármaco bastante utilizado en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces alguien que utiliza glucocorticoides y de repente los deja de utilizar o hay un mayor requerimiento, como vamos a ver más adelante, pues puede tener síntomas atribuibles a una insuficiencia suprarrenal. Antes de entrar propiamente dicho a las etiologías diversas de las insuficiencias suprarrenales, vamos a recordar un poco acerca de su morfofisiología. Y es que si nosotros tuviéramos la oportunidad de partir a la mitad de una glándula suprarrenal, veríamos algo parecido a esto, que incluye dos capas bien diferenciadas, porque incluso embriológicamente vienen de sitios distintos, y es que está la corteza, que es toda esta sección que se ve como más amarilla, y está la médula, que se ve como en un tono poco más rosado. La médula principalmente se encarga de producir epinefrina y norepinefrina, o sea, catecolaminas endógenas, y es parte importante del sistema nervioso autónomo en su rama simpática. Por otro lado, la corteza se encarga de producir tres grupos de hormonas en cada una de sus zonas, porque la superficie más exterior se le conoce como zona glomerular y se encarga de la producción de mineralocorticoides, particularmente de la aldosterona. La zona fasciculada, que es la zona más grande o más extensa de justo la corteza, es encargada de hacer los glucocorticoides, en este caso principalmente el cortisol. Y la zona más profunda, que está casi en cercanía a la médula, es la zona reticular, que produce andrógenos suprarrenales. Y comento todo esto porque la corteza es la zona principalmente afectada en la insuficiencia suprarrenal. En la mayoría de las etiologías, la médula suprarrenal en realidad no se ve tan afectada de manera directa. Sin embargo, hay que recordar que para un correcto funcionamiento de estas catecolaminas, en realidad necesitas la producción de cortisol. Entonces, bueno, aunque este tipo de enfermedades afecta más la corteza, también va a afectar la función de las catecolaminas a nivel de la médula suprarrenal al momento de liberarlas y que vaya justamente al tejido periférico. Como les comentaba en la definición, las etiologías de una insuficiencia suprarrenal se pueden dividir en primaria, secundaria y terciaria. Para eso tenemos que entender un poco el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, en este caso suprarrenales, para comprender después esa clasificación. Y es que desde el hipotálamo, cuando hablamos de la fisiología del funcionamiento de este eje,
se produce una hormona que se llama CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta viaja a la adenohipófisis y produce que se haga mayor cantidad de la ACTH, que también es conocida como adrenocorticotropina. La liberación de CRH y de ACTH está estrictamente regulada, sobre todo relacionada al ciclo circadiano, que es este ciclo natural que hay entre el día y la noche, que nuestros ojos nos ayudan a determinar. Por lo tanto, hay picos matutinos de esta liberación de hormonas que va a llevar a más producción de cortisol, como veremos justo en algún momento, y en la noche es cuando hay niveles más bajos. Es importante saber que hay otros estímulos, además de esta luz ambiental relacionada al ciclo circadiano, particularmente el estrés, ya sea en su variante, por ejemplo, física, un trauma, una cirugía, fiebre, etcétera, o por ejemplo estrés químico como puede ser hipoglucemia o estrés emocional o psicológico. La ACTH tiene la habilidad de viajar a las glándulas suprarrenales y estimular la producción del cortisol y los andrógenos suprarrenales. Ojo, esto tiene muchísima importancia porque no estimula o no regula a la aldosterona. La aldosterona tiene su propia regulación, sobre todo gracias al sistema de la renina-angiotensina-aldosterona, particularmente con la angiotensina 2, que es la que estimula directamente la formación y liberación de aldosterona, y también cuando hay concentraciones elevadas de potasio se estimula la secreción de aldosterona. Es entonces que podemos comprender por qué la insuficiencia adrenal se divide de la manera que se hace, porque si el problema el problema de la insuficiencia suprarrenal es que esta glándula suprarrenal no está haciendo la cantidad normal de hormonas, pero la causa puede ser diversa. Puede estar a nivel del hipotálamo y en ese caso sería una insuficiencia adrenal terciaria, porque si es una insuficiencia adrenal primaria significa que la glándula como tal per se es la que está afectada. Entonces, regresando con el hipotálamo, si es una insuficiencia adrenal terciaria es que hay algún problema a nivel de la liberación de CRH, por lo tanto está deficiente. La causa más importante es la descontinuación abrupta de terapia con glucocorticoides crónica. Justo como te lo comentaba en la definición, las personas que tienen alguna indicación terapéutica de utilizar glucocorticoides, como puede ser tal vez alguien con lupus o alguna otra enfermedad relacionada, entonces requeriría utilizar glucocorticoides exógenos y eso haría una inhibición negativa en la secreción de ACTH y particularmente de CRH. Por lo tanto, en el momento que esta persona tal vez descontinúa de manera abrupta, entonces esta CRH se encontraba profundamente inhibida, entonces no tiene la capacidad de responder como debería y la producción endógena se ve bastante mermada. Otra de las causas frecuentes es el uso ilegal de opioides, que es una droga que se utiliza de manera bastante extensa y es un problema de salud pública, y este uso ilegal de opioides puede causar una insuficiencia adrenal terciaria. También cualquier cosa que cause una disfunción hipotalámica, o sea, me refiero a que como tal en esta zona haya algún tumor o algún tipo de proceso patológico que impida su funcionamiento correcto. Asimismo, cuando el problema está a nivel de la adenohipófisis, se le conoce como una insuficiencia adrenal secundaria y esto es por una deficiencia en la secreción de ACTH. También es muy importante la causa, justo al igual que la terciaria, de descontinuación aguda de una terapia de glucocorticoides crónica o la presentación de estrés agudo, en donde los glucocorticoides que se dan exógenamente ya no son suficientes para el problema que hay. Entonces es una insuficiencia suprarrenal porque no hay suficientes glucocorticoides, ¿no? Otra causa, y esta es muy importante, es el hipopituitarismo por cualquier causa. O sea, cualquier etiología que afecte la función de la pituitaria puede generar una deficiencia de ACTH y una insuficiencia adrenal secundaria. Por lo tanto, adenomas de hipófisis, craneofaringiomas, meningiomas de la zona, cualquier enfermedad que afecte, sobre todo infiltrativa o tumoral, pues va a afectar haciendo este tipo de etiologías. Además, es que tenemos que saber que esta deficiencia de ACTH se puede acompañar de otras hormonas. O sea, la adenohipófisis no solo produce ACTH, así que si afecta, por ejemplo, la producción tal vez de también la TSH, entonces, que es la hormona tirotropina, entonces tal vez también tenga un hipotiroidismo secundario y así con cada una de las hormonas distintas que se producen a nivel de la adenohipófisis, lo de la tirotropina es solamente por dar un ejemplo. Y finalmente, y no menos importante, está la insuficiente adrenal
primaria, en donde el problema está a nivel de las suprarrenales porque tiene la deficiencia de la secreción. Y sus causas son realmente diversas. Hay muchísimas causas relacionadas a una insuficiencia adrenal primaria. Quiero denotarte y hacerte énfasis algo que ya comentábamos desde la diapositiva pasada, que es el tema de la aldosterona. Y justo aquí jugué con los colores para que sea más sencillo entenderlo. Cuando se libera CRH, ACTH va y estimula la producción de cortisol y andrógenos, pero no hace eso con la aldosterona. Significa que en una insuficiencia adrenal secundaria o terciaria, si no hay CRH, si no hay ACTH, se va a afectar o mermar la producción de cortisol y andrógenos, pero no sucederá así con la aldosterona, porque la aldosterona tiene sus propios estímulos secretores, o sea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que principalmente es ese, ¿no? Entonces la aldosterona se puede seguir produciendo en el caso de que sea una causa de insuficiencia adrenal secundaria o terciaria. Sin embargo, si la insuficiencia adrenal es primaria, o sea, el problema está en las glándulas suprarrenales, pues entonces sí que va a estar afectada la producción de aldosterona. Es por eso que es tan importante entender esta clasificación, porque cada una de estas clasificaciones tiene una relación directa hasta con la presentación y el tratamiento que va a haber de estas enfermedades. Así que, como te comentaba al inicio, esta no es una enfermedad solamente, sino un espectro de distintas enfermedades que comparten algo en particular, que es la malproducción de hormonas suprarrenales. Aquí puedes ver una tabla del paper que se consultó que explica las distintas causas de una insuficiencia adrenal secundaria, o sea, que está afectando la producción de ACTH. Sobre todo fíjate en las adquiridas. Si bien hay causas congénitas, la verdad no son de las más frecuentes. Cuando hablamos de causas adquiridas de una insuficiencia adrenal secundaria, una de las más importantes es las que te comentaba de los tumores, en donde los craneofaringiomas, meningiomas, germinomas, adenomas, cualquier enfermedad tumoral en la zona va a afectar o puede afectar potencialmente la función de esa adenohipófisis para producir ACTH. Pero hay más, puede ser trauma, puede ser una apoplejía pituitaria, que en el caso de alguien que acaba de tener un parto y tuvo gran cantidad de sangrado, pues se conoce como un síndrome de Sheehan. Asimismo, los opioides o el cese abrupto de esteroides, al igual que la insuficiencia adrenal terciaria, pues es una causa, ¿no? Porque estas también van a inhibir la capacidad de producción de ACTH y tiene sentido, si no hay SRH, pues tampoco va a haber ACTH. Aquí vemos una tabla de las causas de insuficiencia adrenal terciaria. Hay algunas causas bastante raras, congénitas, pero hay que destacar esta. La más importante es el síndrome de deprivación esteroides en alguien que pues, estaba tomando justamente algún tipo de glucocorticoide de manera exógena, sobre todo cuando se toma más de 2 semanas. También asociado a los opioides, como comentábamos en las etiologías y otras más que puedes pausar y leerlas. Ahora sí, vamos con la insuficiencia adrenal primaria, que tiene otro nombre y también se conoce como la enfermedad de Addison. Y es que en esta etiología va a haber una deficiencia de la secreción suprarrenal. Y hay dos causas que quiero que te quedes o que memorices muy bien porque son las más importantes. Y empecemos por la de adrenalitis autoinmune. Y es que una causa de la insuficiencia adrenal primaria puede ser que se produzcan anticuerpos en contra de algunas enzimas importantes de la suprarrenal, particularmente la 21-hidroxilasa, que es importante en la esteroidogénesis, o sea, en la producción de todas estas hormonas desde el colesterol. Entonces, cuando se produce esta respuesta autoinmune, va a haber una adrenalitis autoinmune que usualmente es de forma crónica y en países desarrollados es la causa número uno de enfermedad de Addison y representa hasta el 80 al 90% de los casos. Por otro lado, en sitios no desarrollados, o sea, o en general en el mundo entero, pues es las infecciones la principal causa, particularmente la tuberculosis, porque la tuberculosis tiene la capacidad de ir y hacer una infección a nivel de las glándulas suprarrenales, afectando su función y causando una enfermedad de Addison. Pero también hay otras infecciones asociadas que pueden ser virales, por ejemplo, asociada al virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 o citomegalovirus en inmunodeprimidos, asimismo otros como coccidioides, criptococos, blastomicosis e histoplasmosis, que son etiologías fúngicas, o sea, de hongos. Algunas otras etiologías a destacar es en el caso de que haya alguna adrenalectomía bilateral, pues obviamente no van a funcionar las glándulas suprarrenales porque se extirparon de manera quirúrgica.
Una causa de esto puede ser algún tipo de hiperplasia de las suprarrenales, un paciente que tenía un síndrome de Cushing, o sea que estaba haciendo una hiperproducción de cortisol, entonces deciden operarlo, se las quitan y tal vez no le reposicionan correctamente los corticoides, entonces pues tiene estas manifestaciones. Otras causas pueden ser la hemorragia adrenal y hay varias causas. Algunas son, por ejemplo, puede ser HIT, que es la trombocitopenia inducida por heparina, que bueno, puede causar este tipo de sangrado, o en contexto de sepsis. Y hay una causa que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una sepsis por meningococo que causa una necrosis adrenal hemorrágica de las glándulas suprarrenales, llevando a una enfermedad de Addison, ¿no? Es digamos, una causa bastante específica. Por otro lado, también el trauma, la coagulación intravascular diseminada, tromboembolismos venosos particularmente asociados a síndrome de antifosfolípidos, también algunos tumores suprarrenales que podrían afectar de alguna manera su función. Un tumor suprarrenal puede ser un feocromocitoma o incluso un carcinoma suprarrenal. Otra de las causas es los fármacos. Hay varios fármacos que inhiben las enzimas necesarias en la producción de estas hormonas. Por lo tanto, algunos ejemplos, porque hay muchos, puede ser el fenobarbital, la fenitoína, rifampicina, ketoconazol. Asimismo, algunas enfermedades infiltrativas como sarcoidosis, tumores, amiloidosis o hemocromatosis. Y para finalizar, solo destacar, causas son, como te dije, bastante numerosas. Otras que me gustaría destacar, pues podría ser el caso de la adrenoleucodistrofia ligada X, que en particular afecta, obviamente como es ligada X, a masculinos. Otra es la hiperplasia suprarrenal congénita, que también, al igual que la pasada, es otra causa congénita. En este caso, el más relacionado es la mutación, que es autosómica recesiva, de la 21-hidroxilasa, que es justo la misma enzima a la que se le monta una respuesta autoinmune en la adrenalitis, ¿no? O sea, vemos ahí cómo está asociado. Ahora, vale la pena señalar que estas enfermedades, particularmente la de la adrenalitis autoinmune como causa de Addison, puede asociarse a más enfermedades autoinmunes y puede incluso estar formando algo que se conoce como un síndrome poliglandular autoinmune. Esta respuesta autoinmune en contra de la suprarrenal hay factores de riesgo genéticos como pueden ser los HLAs que se asocian a muchas enfermedades autoinmunes. De hecho, estas combinaciones aumentan hasta 30 veces el riesgo de tener una enfermedad de Addison autoinmune. Algunos triggers asociados son desórdenes de salud mental asociados a estrés o infecciones virales, algunos fármacos como el interferón alfa, pembrolizumab o nivolumab. También se han asociado algunos alelos de estos genes que se asocian con mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad autoinmune y no es específico de justo de la adrenalitis autoinmune. De hecho, muchos de estos, como son reguladores usualmente de la respuesta inmunológica, están asociadas en muchas enfermedades autoinmunes. Particularmente hay una que sí es monogénica, significa que si tienes mutación en esta, tienes la enfermedad autoinmune y no es como un riesgo, sino es una enfermedad y es toda una entidad conocida como el síndrome poliglandular autoinmune. En este caso, cuando se muta aire, se conoce como el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Hay más, ahorita te los voy a mostrar. Este paciente puede tener, por ejemplo, una adrenalitis autoinmune y hasta el 10% de los pacientes con adrenalitis autoinmune, por ejemplo, se acompaña de insuficiencia ovárica aguda o pueden tener alopecia, vitiligo, diabetes tipo 1, anemia perniciosa, enfermedad celíaca en el 5%, 50% tienen alteraciones tiroideas autoinmunes o hipoparatiroidismo autoinmune. Entonces, puedes ver cómo se pueden concatenar estas diferentes causas de enfermedades autoinmunes. También destacar que aunque la alteración más inicial y más importante es la formación de estos anticuerpos anti-21-hidroxilasa en la adrenalitis autoinmune, en realidad hay otras partes medulares de la respuesta, como es el caso de los linfocitos, porque los principales efectores inmunológicos en realidad son estos linfocitos TSD4 helper y los linfocitos TSD8 citotóxicos que infiltran la glándula suprarrenal y afectan negativamente la función de la corteza destruyéndola. Puedes ver en esta tabla justo lo que te comentaba de estas causas poliendocrinas autoinmunes que, bueno, puedes pausar el video y leer a qué se asocian. Y como te lo comentaba al inicio, bueno, esto es en particular con la insuficiencia suprarrenal primaria, depende mucho de la causa, la epidemiología. Porque, por dar algunos ejemplos, estas causas congénitas como la hiperplasia adrenal congénita, la hipoplasia adrenal congénita o la adrenoleucodistrofia ligada X o un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, pues son causas que afectan
a población de menor edad. Puedes ver cómo tienen su media por ahí entre 20 a 30 estas enfermedades y en estos menos de 20 años, que es distinto a ese 20-50 de rango de edad que te dije después. Pero puedes observar cómo en las adquiridas la causa autoinmune es justo la que afecta este rango de edad. Por lo tanto, ya vimos que la fisiopatología de la insuficiencia adrenal es la falta de la producción de estas hormonas derivadas de la corteza suprarrenal. Por lo tanto, hay que conocer cuáles son sus funciones, porque en el momento que se van a dejar de producir, pues los efectos están relacionados con la ausencia de las funciones que normalmente tienen. Particularmente el cortisol tiene funciones metabólicas al estimular la gluconeogénesis, que es básicamente la producción de glucosa desde algunos intermediarios. La glucogenólisis, que es la producción de glucosa al cortarlo desde el glucógeno, y también favorece la proteólisis y la lipólisis. En el sistema cardiovascular favorece el inotropismo del corazón, o sea, la fuerza con la que late o con la fuerza con la que se contrae. Asimismo, el gasto cardíaco y facilita el efecto opresor de las catecolaminas, que era lo que te comentaba que permite que la médula suprarrenal al liberar epinefrina y norepinefrina funcionen bien esos derivados de la médula suprarrenal, entonces pues también se ven afectados de alguna manera. Los andrógenos adrenales tienen importancia para producir algunos caracteres sexuales secundarios, como es el caso del vello axilar y púbico, pero esto es sobre todo en el sexo femenino, porque en el masculino, pues en realidad los testículos son suficientes para producir la cantidad de testosterona o de andrógenos que se requieran. Por lo tanto, es una fuente más importante, digamos, en el sexo femenino. Por otro lado, la aldosterona regula la volemia, favoreciendo el volumen extracelular y regula la presión arterial renal. También regula algunos electrolitos porque favorece la retención de agua y sodio y la excreción de potasio y de hidrógenos. Y ahora sí podemos entender cómo se asocia a esta enfermedad, porque lo que pasa es que en la insuficiencia adrenal terciaria y secundaria van a estar bajos esos andrógenos adrenales y el cortisol, y en la primaria va a estar bajo todos estos tres, incluyendo aldosterona, pero también va a estar elevada la ACTH, que tiene importancia en el tema de la clínica, como vamos a ver justo ahora. Los signos y los síntomas de una insuficiencia adrenal, la verdad, son bastante diversos. Voy a tratar de abordarlos dependiendo de la deficiencia de cada hormona. La deficiencia de cortisol se asocia a fatiga, anorexia, dolor muscular, pérdida de peso, molestias gastrointestinales, también a hiponatremia, hipoglucemia, hipotensión y ortostatismo. Y tiene mucho sentido considerando justo los efectos de los que hablábamos que tiene esta hormona. Y por ejemplo, el tema de la hiponatremia se asocia a que cuando hay una ausencia de corticoides, se produce un aumento en la liberación de hormona antidiurética. La hormona antidiurética en exceso puede causar hiponatremia. Algunas molestias gastrointestinales asociadas es náusea, vómito o diarrea. Por otro lado, la deficiencia de andrógenos adrenales se asocia a alteraciones en la libido y disminución del vello axilar y púbico, particularmente en las mujeres. La deficiencia de aldosterona puede llevar a hipercalemia, hipotensión, hiponatremia, acidosis metabólica con anión gap normal, y esto es debido a que no se puede excretar ese exceso de iones de hidrógeno y un particular apetito por sal. La ACTH elevada lleva a hiperpigmentación porque la ACTH estimula los receptores de melanocortina dérmicos, provocando mayor función de los melanocitos, que son los encargados de dar el pigmento de la piel. Esta hiperpigmentación sucede en piel y membranas mucosas, especialmente en aquellas áreas sometidas a exposición solar y fricción, como es el caso, por ejemplo, de nudillos o codos. Puedes ver aquí una imagen, cómo hay una hiperpigmentación aquí en la membrana mucosa e incluso un poco en la lengua, que bueno, esto obviamente no estaría asociado a exposición solar porque es bastante improbable que ahí dé el sol. Una complicación muy importante de la insuficiencia adrenal es la crisis aguda adrenal. Es una emergencia que requiere un diagnóstico y tratamiento veloz, y hasta un 50% de los pacientes que tienen una insuficiencia adrenal pueden desarrollar esta crisis adrenal, usualmente porque no se diagnostica o se retrasa mucho el diagnóstico de la insuficiencia adrenal como tal, y algunos de los precipitantes es una gastroenteritis, infecciones, intoxicación alimentaria, cirugías, procedimientos dentales o dejar de tomar su tratamiento con corticoides. Y es muy grave porque incluso puede causar una alta cantidad de mortalidad relacionada a esta enfermedad. Acerca del diagnóstico, hay 3 tests que se utilizan para denotar o hacer el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal. Se utiliza el cortisol matutino. El cortisol en la mañana, porque
justo relacionado a los ciclos circadianos, tiene picos. O sea, usualmente en una persona sana o que no tenga estos problemas debería de estar alto. Por lo tanto, se va a tomar el cortisol de manera matutina y si está baja, o sea, por ejemplo, menor a 3 microgramos de decilitro, eso es muy sugestivo a que hay un hipocortisolismo asociado, pues justo a una insuficiencia adrenal. Si de hecho está más allá de 18 microgramos, como está alta, tiene un valor predictivo negativo muy alto y descartas cualquier tipo de insuficiencia adrenal. Una vez que esto salió positivo, se puede tomar también ACTH matutino, de hecho se hacen en conjunto. Y el tema de la ACTH matutina nos ayuda sobre todo a catalogarlo de primaria o secundaria y terciaria. Porque si recordamos, en la insuficiencia suprarrenal primaria estaría elevada normalmente por encima de 100 picogramos mililitro. Y después se puede hacer un test de estimulación con ACTH. Se utiliza un medicamento que se conoce como cosintropina, que es como un análogo de la ACTH, para valorar qué tan bien responde la suprarrenal en caso de dotarla o tratarla de estimular con ACTH. Entonces se administran 250 microgramos de cosintropina y se mide la cantidad o los niveles de cortisol antes de la administración, 30 minutos y 60 minutos después de esta inyección. Y lo usual sería que se elevara, ¿no? En cualquier persona, pues se elevaría. Dependiendo de la respuesta, pues puedes catalogar mejor qué causa o qué tipo de insuficiencia suprarrenal es. De hecho, si hay menos, o sea, después de 30, 60 minutos hay menos de 18 o 20 microgramos de decilitro, eso significa que no hubo una respuesta adrenal. Entonces, esta información nos da la pauta para clasificarla, porque si vemos esta tabla, pues en cualquier tipo de insuficiencia suprarrenal, independientemente sea primaria, secundaria o terciaria, pues el cortisol va a estar bajo, porque pues ese es el problema central de esta enfermedad. Asimismo, el ACTH nos va a ayudar a dividir entre la primaria o secundaria y terciaria, porque en la secundaria y terciaria, al estar inhibido el CRH o ACTH respectivamente, pues va a estar bajo ese ACTH matutino, pues es el problema. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal primaria, pues el problema es la glándula suprarrenal y la ACTH se eleva tratando de estimularla, aunque pues, no recibe ninguna respuesta. Al dar el test con ACTH, lo que se espera en una insuficiencia suprarrenal primaria es que no haya aumento, porque ese es el problema. O sea, el problema es que no está respondiendo a la ACTH porque pues ni siquiera puede producir más hormonas porque está destruida o afectada por alguna enfermedad. Por otro lado, por ejemplo, en una etiología secundaria o terciaria, si se da ACTH, pues si no hay algún problema particular en la suprarrenal, pues va a funcionar, porque el problema era que no tenía este estímulo del ACTH, por lo tanto va a haber un aumento del cortisol. Pero ojo, este aumento del cortisol, si sucede, nos habla de que es una etiología secundaria o terciaria, pero cuando ha persistido una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria mucho tiempo, o sea, mucho tiempo de manera crónica, y que no se diagnosticó, puede que no haya este aumento del cortisol porque con el tiempo a la falta de estimulación de ACTH sobre las glándulas suprarrenales causan una atrofia de las glándulas suprarrenales. Entonces, ahora también ya las glándulas suprarrenales se ven afectadas y aunque el problema inicial era una causa secundaria o terciaria, pues ya no va a responder correctamente a la ACTH. Ahora, para diferenciar entre causas secundarias y terciarias, usualmente si tienes estas características en estos estudios hormonales, pues se pide una resonancia a nivel de la hipófisis, ¿no? Que justo que también va a mostrar el hipotálamo y ahí se puede hacer el estudio de cuál es el problema, si era secundaria o era terciaria. Asimismo, si está tomando glucocorticoides, pues sabes que probablemente esa era la causa, ¿no? Se asocia más que sea una insuficiencia suprarrenal terciaria por dejar de tomar corticoides, ¿no? Si es una primaria, las causas son muy variadas, por lo tanto se tiene que estudiar mejor esto. Lo que se hace en una insuficiencia suprarrenal primaria es investigar primero si también tiene el hipoaldosteronismo y el hipoandrogenismo adrenal, y eso se puede hacer, por ejemplo, en el tema de la aldosterona, se evalúa la concentración o la actividad de la renina plasmática y también la aldosterona sérica. Y con eso usualmente encontrarías la renina elevada y la aldosterona baja. Y eso significa que pues, también está afectada la aldosterona. Esto es innecesario en etiologías secundarias o terciarias porque pues, obviamente no se afecta a la aldosterona. Y por otro lado, el hipoandrogenismo adrenal se estudia sobre todo con DHS, que significa de hidroepiandrosterona sulfato, que es justo se pide esta porque esta solo proviene de las suprarrenales. En caso de que sea una insuficiencia suprarrenal primaria, la etiología, lo primero que se hace es que se piden los anticuerpos, o sea, una serología de anti-21 hidroxilasa,
que eran justo estos anticuerpos asociados a la adrenalitis autoinmune, porque es una causa muy frecuente. Si los anticuerpos son positivos, entonces la causa era justo autoinmune y se pueden considerar más estudios para descartar algún síndrome poliglandular autoinmune. Y esto asociado a lo que te decía, que tienden a venir como en grupo estas enfermedades autoinmunes. Sin embargo, si el estudio es negativo, se deben de hacer otros, dependiendo de la sospecha que se tenga de la etiología. Por ejemplo, me gusta mucho este algoritmo, que es del estudio del diagnóstico de una insuficiencia adrenal. Confirmarías primero que está bajo el cortisol, después te preguntaría si está usando corticosteroides y si es una insuficiencia terciaria. Si no usa ningún tipo de corticosteroide, entonces estudias la ACTH. Y esta ACTH va a estar elevada en causas primarias. Y ahorita venimos con el tema de las primarias. Si no está elevada, usualmente está asociado a una causa secundaria. Y ahí lo que haces es estudiar con una resonancia, que también esto te ayuda a estudiar algunas causas terciarias que afecten al hipotálamo y pues puedes encontrar la etiología. También se debe de estudiar las otras hormonas de la adenohipófisis porque a veces también están afectadas de manera concomitante. Si no están afectadas, pues será solo una deficiencia de ACTH aislada. Ahora sí, regresemos a la insuficiencia adrenal primaria y si los anticuerpos eran positivos, pues será autoinmune y revisas si tiene otras indicaciones o otras enfermedades autoinmunes que te lleven a pensar en un síndrome poliglandular autoinmune, que particularmente hay anticuerpos contra el interferón alfa y también contra el interferón omega positivos en este tipo de etiologías, o sea, en el síndrome poliglandular autoinmune, que aquí marcan el tipo 1, que está asociado a mutación con el gen AIRE. En caso de que los anticuerpos sean negativos, usualmente se inicia con una TAC de las glándulas suprarrenales para ver cómo están. Para ver si están normales, pues puede ser quizá algo genético. Si están alargadas, o sea, están grandes, pues tal vez ahí hay algo. Entonces puede haber un tumor, puede haber metástasis, puede haber tuberculosis, infecciones, etc. Y pues depende aquí mucho de la clínica, o sea, si el paciente es tosedor crónico, está inmunodeprimido, pues pídele una radiografía, estudia el tema de la tuberculosis. O si el paciente pues tiene antecedentes de, no sé, un adenocarcinoma de pulmón, pues tal vez es una metástasis a las suprarrenales. Además de lo que ya comentamos, estos pacientes pueden tener alteraciones en otros laboratoriales, como es hiponatremia hasta en el 80%, hipercalemia, hipercalcemia, hipoglucemia. Pueden tener en la biometría hemática levanemia, linfocitosis, eosinofilia y neutropenia. Y bueno, también se debe de estudiar a ver si hay alguna alteración en otra glándula. El tratamiento es la suplementación hormonal. Y lo más importante es la suplementación de glucocorticoides, pero ojo, hay que tener cuidado en no excederse porque puedes causar un síndrome de Cushing, que es justo la enfermedad contraria, por un exceso de corticoides. Entonces, algunos de los regímenes más utilizados es, por ejemplo, utilizar hidrocortisona dividida en 2 o 3 dosis, como puede ser entre 15 a 25 miligramos diarios, y se da, por ejemplo, 10, 5 y 5, ¿no? Se divide en 3 dosis a lo largo del día. Lo más importante es que la primera dosis debe ser la más sustanciosa, o sea, la que tenga más miligramos. Esto asociado para tratar de emular de alguna manera lo que naturalmente es el ciclo fisiológico circadiano de la secreción de cortisol. Otra opción viene justo aquí encima con el tema de prednisolona. Es importante dar dosis de estrés para prevenir crisis adrenales, o sea, esto significa que pacientes que van a tener alguna cirugía, que tienen fiebre, alguna infección como viral, diarrea o vómitos, bueno, estos pacientes hay que aumentarles las dosis, porque justamente en momentos de estrés, usualmente nuestro cuerpo secreta más cortisol para hacer frente a este estrés, pero pues aquí como no se produce, pues en realidad se tiene que dar mayor cantidad de suplementación hormonal durante este tiempo en donde hay algún estrés particular, ¿no? El tema de los andrógenos es un tema algo debatido, porque digo, se puede suplementar la deficiencia de andrógenos con dehidroepiandrosterona, 10 a 25 miligramos al día, y se puede considerar sobre todo en mujeres que, bueno, en el sexo femenino que tienen síntomas de baja libido o de síntomas depresivos, de baja energía, entonces se pueden considerar. Pero la realidad es que los beneficios no son muy claros e incluso son menores y hay algunas guías que no recomiendan la suplementación de andrógenos. Regresando al tema de los corticoides, la manera en que se debe de evaluar que también se está suplementando no es con ACTH o cortisol, no son parámetros útiles para guiar la reposición adecuada. Generalmente te guías en la clínica, o sea, por ejemplo, si el paciente tiene náusea, bajo apetito, pigmentación cutánea, que es, bueno, en causas primarias,
pues seguramente lo estás infrasuplementando. Por otro lado, si hay ganancia de peso, insomnio, intolerancia a la glucosa y demás, estrías violáceas en el abdomen y cosas que se parecen más a un Cushing, probablemente estás suplementando más de lo necesario, por lo tanto deberías de bajar la dosis. También el tema de la fludrocortisona se utiliza 50 a 100 microgramos al día, por ejemplo, es una dosis que se utiliza y eso es solo en las etiologías suprarrenales primarias para complementar la deficiencia de los mineralocorticoides en estas personas. Aquí te dejo una tablita en donde habla acerca de justo las dosis y las cantidades. Por ejemplo, aquí manejan 50 a 200 microgramos de fludrocortisona y puedes ver cómo las dividen. La verdad es que hay muchos regímenes, pero lo más importante es que sean bastantes dosis, o sea, sea más de una, y que usualmente la primera dosis sea la más grande. Puedes pausar el video y leerlo con más detenimiento. Cerrando el video, la epidemiología tiende a afectar más a mujeres entre 20 a 50 años con antecedentes de enfermedades autoinmunes. Fisiopatología se divide en tres, que es dependiendo del nivel donde está afectado. A nivel hipotalámico, más asociado al uso de glucocorticoides de manera crónica, cuando estos son suspendidos de manera abrupta. La ACTH, que es una insuficiencia suprarrenal secundaria, por la deficiencia justo de esta hormona, asociada más a tumores en esta zona. Y por otro lado, la insuficiencia suprarrenal primaria, en donde se va a ver afectada la producción también de la aldosterona. Y aquí, particularmente en países desarrollados, es más autoinmune y en países no desarrollados es más asociado a infecciones con la tuberculosis. La clínica deriva de la deficiencia de estas hormonas y la pigmentación cutánea asociada a la elevación de ACTH en causas de insuficiencia suprarrenal primaria. El diagnóstico usualmente requiere cortisol matutino, ACTH matutino y un test de estimulación con ACTH y hacer más estudios dependiendo de si la clasificaste como primaria, secundaria o terciaria, ¿no? Puedes hacer estudios de serología, estudios de imagen o resonancias, TACs adrenales, etc. El tratamiento es la suplementación hormonal, particularmente hidrocortisona es lo que se utiliza más para la reposición de los glucocorticoides y en caso de que sea una etiología primaria y que esté afectada a los mineralocorticoides, entonces también se suplementa la fludrocortisona y se estimula o se le comenta al paciente que ingiera altas cantidades de sal para justo contrarrestar los efectos de la deficiencia de las mineralocorticoides. Te dejo unos links acerca de mis redes sociales y también de mi página digital de cursos médicos. Estos fueron la literatura utilizada, este paper de revisión de la enfermedad y también la página de ambos. Te agradezco mucho por tu tiempo y espero verte en el siguiente video.